Entonces, medición de resistencia de aislación con megómetro digital. O sea, este es otro caso extremo de resistencia que yo no puedo medir con un tester o con un ómetro porque es una resistencia muy alta. Entonces se tiene que utilizar un equipo que se llama megómetro. Antiguamente se le llamaba Meger porque era la fábrica Meger. Y esto es un equipo, en este caso es digital, que me entrega una tensión de continuo acá. Por ejemplo, 500 volt cuando pongo la perilla acá, 1000 volt o 2500 volt. Porque las normas dicen que si yo tengo que medir, digamos, la resistencia de aislación de una instalación, por ejemplo, de una casa, en la cual la tensión nominal es 220 volt, la tensión de medición tiene que ser por lo menos 2 veces la tensión nominal de la casa. O sea, la tensión que entregue el equipo en continuo acá tiene que ser 2 veces. O sea que para medir en 220 yo tengo que poner la perilla acá, porque en realidad me pediría la norma 440 voltios, pero el Meger ya viene normalizado en 500, entonces utilizo 500. Si voy a medir en 380 serían 760, por lo tanto voy a usar 1000, ¿eh? Y así sucesivamente. Y el resultado que me tiene que dar tiene que ser como mínimo 1000 ohm por cada voltio de la instalación. Ese es el valor que me tiene que dar. Hay Meger también ohmegómetros, ¿no es cierto?, electromecánicos, como este que se utilizaron, digamos, desde hace muchos años, pero son precisos, en el cual tiene esta manijita y yo haciendo girar esta manijita, acá dentro hay un generador de corriente continua y ese es el que me genera la tensión, ¿no es cierto?, 1000 volt, 2500 volt, para que, bueno, acá está la tapita del Meger, está tapando los bornes, acá en los bornes se conecta, digamos, la resistencia a medir. Ah, acá se ve. Acá se ve, en estos dos bornes se conecta la resistencia a medir y por otro lado se le da manija, digamos, y con eso obtengo la tensión de medición. Esto me sirve, por ejemplo, para medir la resistencia de aislación de un motor. En un motor yo tengo que hacer en general dos pruebas. Digamos, la primera, acá estaría el Meger que conecto, o el megómetro, ¿no es cierto? Conecto entre una fase y la otra, ¿eh? Y mido la aislación. Después, por ejemplo, cambio este a esta punta y conecto, mido entre las otras fases. Esto sería la medición de la aislación entre fases. Después tengo que medir la aislación con respecto a tierra, o sea, con respecto a la carcasa. O sea, conecto, digamos, una punta del Meger acá y la otra. Acá en este caso están las chapitas del motor están puestas en triángulo, entonces con medir el de una, yo directamente estoy midiendo la resistencia de aislación de todo el motor. Pero si me diera baja, para saber a dónde está el problema, ya ahí tengo que abrir los puentes y medir cada una de los bobinados con respecto a tierra, hasta encontrar el que está averiado. Para la medición de la resistencia de aislación en una casa, lo que normalmente, en una vivienda, lo que se hace es se abre, digamos, la entrada para desconectar que no tenga tensión y uno, digamos, la fase y el neutro y pongo el megómetro y mido la aislación que hay con respecto a tierra. Como siempre me tiene que dar por lo menos 1000 ohm por cada voltio que tenga la instalación. Y la segunda medida es, digamos, o sea, dejo todo conectado adentro, pero todas las llaves abiertas, digamos, o sea, abro todos los interruptores de iluminación y mido entre la fase y el neutro. Y me tiene que dar el mismo valor que antes. Otra medición que se hace, digamos, es la de puesta a tierra. Por ejemplo, en una instalación, si esta es la fase, ¿no es cierto? Este es el neutro. Tengo también un conductor verde-amarillo que es el de puesta a tierra, ¿cierto? Que está conectado en una punta a las jabalinas y por el otro lado, en todos los tomas corrientes, ¿no es cierto?, a la espiga inferior que es la de tierra y digamos, cada carcasa de los equipos tiene que estar conectada a tierra. O sea, todo lo que sea, se conecta a tierra todo lo que sea, se llama masa metálica, y la masa metálica es, digamos, o sea, la carcasa de todos los equipos. O sea que la masa sería
lo que habitualmente no tiene tensión, pero ante una falla podía tomar tensión, entonces tiene que estar conectado a tierra. En un motor también. Nosotros tenemos una normativa, que es la resolución 900/15 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en la cual define que en todas las empresas, ¿no es cierto?, del territorio nacional, se tiene que hacer la medición de la puesta a tierra y verificar la continuidad de las masas, ¿cierto?, en el ambiente laboral de las instalaciones. Y esto se debe hacer todos los años, ¿eh? O sea, la medición tiene validez por 12 meses. ¿Con qué se hace? Con un equipo que se llama telurímetro, se hace la medición de puesta a tierra. Este sería un telurímetro digital. En este caso, fíjense que hay acá hay un elemento muy importante que muy pocas veces se tiene en cuenta, o sea, porque en general siempre para hacer una medición yo pongo en el valor más alto, pongo acá en 4000, si me dan muy bajo la medición lo bajo, el alcance, pero acá hay uno que dice voltaje de tierra, que es el que yo tengo que, o sea, yo para la medición de la puesta a tierra uso estos 3 bornes. Pero si yo pongo en un borne de estos, digamos, o sea, la jabalina donde estoy midiendo la puesta a tierra, y en el que dice B acá, conecto, digamos, uno de los electrodos auxiliares, porque la medición se hace así, la jabalina sería esta, y estos serían electrodos auxiliares, ¿eh? Entonces, entre estos electrodos, yo hago esta medición primero y no me tiene, ¿no es cierto? Esto no me tiene que dar, me tiene que dar menor de a 10 voltios. Esto es importante porque muchas veces las mediciones de puesta a tierra no dan los valores esperados, ¿no es cierto? O dicen, me dio hoy un valor y mañana me dio otro. Y bueno, hay que medir siempre esto, porque puede haber una circulación de una corriente, digamos, o sea, por tierra, que está volviendo al neutro al centro de estrella del transformador del distribuidor, y eso me produce una caída de tensión. Si yo hago la medición con esa corriente, el valor puede dar cualquier cosa. Entonces, a veces es una falla propia en una fábrica o en un taller, ¿no es cierto? O sea, lo que conviene es desconectar todo, y si sigue apareciendo esto, ¿no es cierto?, sigue apareciendo una tensión mayor que 10 volts, hay o que cambiar de orientación de la medición. En lugar de ponerlo en este sentido, hay que ponerlo a 90 grados, ¿no es cierto?, para que evitar que esa tensión, digamos, que esa corriente que está apareciendo en el terreno me cause, digamos, un problema de medición. La conexión, y entonces, digamos, para hacer la medición, o sea, conecto acá en la jabalina más alejada el cable que dice C acá, que sería el de corriente, ¿cierto? Lo conecto ahí en la jabalina más alejada. En la otra conecto el que dice P, que sería de potencial, ¿eh? Y en la otra E, que sería el de tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace el instrumento? El instrumento, digamos, o sea, va a generar un voltaje acá con una frecuencia específica, que o sea, va a mandar una corriente entre este electrodo y el de tierra que yo estoy midiendo acá. Y entre el de tierra y el de potencial me va a medir la caída de tensión que produce esa corriente. Entonces, por ley de Ohm, me va a dar el valor de la resistencia de puesta a tierra de la jabalina que yo estoy midiendo.